Cuando te alejas de una mujer, lo que ocurre en ella no es lo que imaginas, y tampoco es inmediato. Muchos hombres creen que en cuanto se van, ella empieza a extrañar, a pensar, a arrepentirse. No. Al inicio muchas veces siente alivio. Y eso es lo que no quieres escuchar. Porque tu ausencia en ese primer momento no se siente como pérdida, se siente como espacio. Espacio sin presión, sin interacción constante, sin tener que gestionar emociones contigo. Pero eso no es el final del proceso. Es el inicio. Porque lo que pasa después depende completamente de cómo te alejas. Si te vas con ruido, con drama, con mensajes constantes disfrazados de despedida, no te fuiste realmente. Si te vas con control, con silencio, sin necesidad de cerrar todo, dejas algo abierto. Y lo que queda abierto se queda en la mente. Alejarte no es desaparecer físicamente. Es retirar tu energía. Y cuando eso se hace bien, lo que ocurre en ella cambia con el tiempo. No de golpe. Por etapas. Vamos a desglosarlo. 1. Al principio siente alivio. Y eso es normal cuando te alejas, especialmente si la dinámica venía cargada de emociones, lo primero que siente no es pérdida. Es alivio. No porque no le importes, sino porque desaparece la fricción. Ya no hay conversaciones que resolver, ya no hay tensión, ya no hay decisiones que tomar en el momento. Todo se calma. Y esa calma se interpreta como tranquilidad. Muchos hombres ven esto y piensan que ya no le importa. Y reaccionan. Intentan volver, reactivar, romper ese silencio incómodo. Pero ese alivio es parte natural del proceso. No es el resultado final. Es una fase. Si interrumpes esa fase, no dejas que evolucione. Un hombre que no entiende esto intenta llenar ese espacio rápidamente. Un hombre que sí lo entiende, espera. Porque sabe que el alivio no dura para siempre. Con el tiempo, cuando la emoción baja, cuando la mente deja de estar enfocada en lo inmediato, ese espacio empieza a sentirse diferente. Menos como descanso. Más como ausencia. Imagínate que antes hablaban todos los días y de repente desapareces. Al inicio siente calma porque no hay presión. Pero esa calma con el tiempo se convierte en un silencio que empieza a pesar. 2. Empieza a notar el cambio en su rutina. Y eso activa la mente después del alivio inicial, hay un punto donde la realidad se asienta. Ya no es solo no hablar, es notar activamente que algo cambió. Tu presencia ya no está en su rutina. Y eso es más importante de lo que parece. Porque la rutina es donde se construye la conexión diaria. Mensajes, llamadas, pequeños momentos que parecían normales hasta que desaparecen. Y ahí es donde empieza a notarlo. No de forma intensa al principio, sino en detalles. Momentos donde antes te escribía, cosas que antes compartía contigo, situaciones donde esperaba tu reacción. Y ahora no estás. Ese contraste activa la mente. Empieza a darse cuenta de que no fue solo una pausa, fue un cambio real. Pero esto solo ocurre si tu ausencia es consistente. Si apareces de vez en cuando, si reaccionas, si rompes el patrón, la rutina no se rompe del todo. Y sin ruptura no hay impacto. Un hombre que se mantiene firme permite que ese cambio se asiente completamente. Y cuando se asienta, deja de ser una sensación ligera. Se convierte en algo tangible. Empieza a percibir que su día a día es distinto. Y esa diferencia, aunque sea sutil, se acumula. Porque ahora no se trata de un momento, se trata de una ausencia constante. Y lo constante pesa. Con el tiempo esa percepción deja de ser solo práctica. Se vuelve emocional. Porque empieza a asociar esa falta contigo. Y ahí es donde el proceso cambia de nivel. 3. Su mente empieza a llenar los espacios que dejaste cuando desapareces de verdad, no solo te vas físicamente. Dejas huecos. Huecos en su rutina, en su atención, en su forma de procesar ciertas cosas. Y la mente no tolera bien los espacios vacíos. Necesita llenarlos. Al inicio lo hace con distracciones, trabajo, amigos, actividades, incluso otras personas. Pero cuando esos momentos de distracción pasan, el silencio vuelve. Y ahí es donde la mente empieza a trabajar. Empieza a reconstruir lo que había.
a recordar conversaciones, situaciones, detalles que antes pasaban desapercibidos. No de forma ordenada, de forma fragmentada. Un momento aquí, una sensación allá. Y poco a poco esos fragmentos empiezan a formar una imagen. Pero no es una imagen completa. Es parcial. Y lo parcial genera preguntas. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cambiaste? ¿Sigues pensando en ella? ¿Te importa? Y como no hay respuestas, la mente las crea. Ese proceso es automático. No depende de que quiera hacerlo. Depende de que no puede evitarlo. Pero solo ocurre si tú no llenas esos espacios por ella. Si apareces constantemente, si das señales, si respondes cada vez, eliminas el vacío. Y sin vacío no hay reconstrucción mental. Un hombre que entiende esto se mantiene fuera. Porque sabe que su ausencia no es pasiva. Es activa en la mente de ella. Y lo que la mente construye muchas veces tiene más impacto que la realidad. 4. Empieza a sentir tu ausencia, no solo a notarla, hay un punto donde deja de ser algo lógico y se vuelve emocional. Al inicio, como ya mencionamos, nota que no estás. Ve el cambio, identifica la diferencia en su rutina. Pero después eso se transforma. Empieza a sentirlo. Y sentirlo es distinto a entenderlo. Porque ya no es solo no hablamos, es algo falta. Momentos donde antes había conexión ahora se sienten vacíos. No necesariamente todo el tiempo, pero sí en espacios específicos. Cuando quiere compartir algo y no lo hace. Cuando vive algo y no tiene esa misma reacción. Cuando compara sin darse cuenta. Y ahí es donde la ausencia empieza a pesar de verdad. Pero este punto es delicado. Porque muchos hombres, justo cuando esto empieza a pasar, aparecen otra vez. Rompen el proceso. Y lo que hacen es aliviar esa sensación, sin darse cuenta de que estaban a punto de generar impacto real. Un hombre que se mantiene permite que esa emoción crezca. No porque quiera que ella sufra, sino porque entiende que solo así la ausencia se vuelve significativa. Cuando algo se siente, ya no se ignora fácilmente. Y eso cambia cómo te percibe. Porque ahora no eres solo alguien que se fue. Eres alguien que falta. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. 5. Su orgullo la frena. Pero no elimina lo que siente cuando empieza a sentir tu ausencia, no significa que va a actuar de inmediato. De hecho, lo más común es lo contrario. Se contiene. Y la razón principal es el orgullo. No el orgullo superficial, sino ese impulso interno que protege su decisión. Volver demasiado pronto implicaría cuestionarse, admitir dudas, incluso sentir que perdió control. Y eso no es cómodo. Así que aunque piense en ti, aunque no tu ausencia, aunque sienta ciertos vacíos, no lo muestra fácilmente. Se mantiene firme por fuera. Pero eso no significa que por dentro todo esté resuelto. Este es el punto donde muchos hombres fallan otra vez. Interpretan su silencio como desinterés. Y reaccionan. Intentan escribir, romper la distancia, buscar una señal. Y con eso refuerzan su orgullo. Porque ahora no solo tiene que sostener su decisión, también tiene que sostenerla frente a tu insistencia. Un hombre que no presiona deja que ese orgullo haga su ciclo. Y ese ciclo no es infinito. Con el tiempo, cuando la emoción se estabiliza y la ausencia sigue presente, el orgullo pierde fuerza. Ya no tiene lo mismo que defender. Y ahí es donde aparecen las dudas reales. Pero solo si tú no interrumpes ese proceso. Porque cada vez que apareces antes de tiempo, le das una salida fácil. Y lo fácil no genera movimiento interno. 6. La curiosidad empieza a crecer cuando ya no tiene acceso a ti. Hay un momento después de la distancia donde ya no se trata de lo que pasó, sino de lo que está pasando contigo ahora. Y si no tiene acceso a esa información, aparece algo fuerte, curiosidad. Mientras estabas presente, todo era claro. Sabía cómo estabas, qué hacías, cómo reaccionabas. Pero cuando desapareces de verdad, cuando no hay señales constantes, cuando no puedes seguir tu día a día, la mente empieza a llenar los espacios. Se pregunta si cambiaste, si estás mejor, si hay alguien más, si ya no piensas en ella. Y esas preguntas no siempre tienen respuesta. Eso es lo que la mantiene pensando.
Un hombre que sigue mostrando todo elimina ese efecto. Porque no hay nada que imaginar. Pero cuando hay ausencia real, cuando tu vida deja de ser accesible para ella, la percepción cambia. Ya no eres alguien que puede observar fácilmente. Te conviertes en una incógnita. Y la mente no ignora lo que no puede resolver. Empieza a conectar puntos, a interpretar silencios, a proyectar escenarios. Y en muchos de esos escenarios, tú apareces mejor de lo que eras antes. No porque lo estés intentando, sino porque no hay información que lo limite. Esa es la diferencia. Un hombre que se mantiene fuera no genera olvido inmediato. Genera curiosidad. Y la curiosidad, cuando crece, se convierte en interés. 7. Empieza a comparar su presente contigo. Y eso cambia la percepción cuando ya pasó el tiempo suficiente y tu ausencia se volvió real, entra un proceso inevitable, la comparación. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan porque piensan que si ella está con alguien más o enfocada en su vida, ya no piensa en ellos. Pero la mente compara incluso sin intención. No necesariamente de forma directa ni constante, pero sí en momentos específicos. Situaciones donde algo no encaja igual. Conversaciones que no fluyen de la misma manera. Detalles que antes parecían normales contigo y ahora no están. Y ahí es donde empieza a medir. No solo quién eras tú, sino cómo se sentía contigo. Porque al final eso es lo que más pesa. La experiencia emocional. Si contigo había conexión, si había momentos donde se sentía entendida, estimulada, cómoda o incluso retada, ese estándar no desaparece. Se queda. Y todo lo nuevo pasa por ese filtro. Pero este proceso necesita una condición, que tú no estés presente. Si sigues apareciendo, si interactúas, si no hay distancia real, no hay contraste. Y sin contraste no hay comparación clara. Un hombre que se retira completamente permite que esa comparación ocurra sin interferencia. Y cuando ocurre, tu valor puede subir sin que hagas nada. Porque ya no compites en tiempo real. Te conviertes en referencia. Y lo que es referencia no se reemplaza fácilmente. 8. Empieza a recordarte de forma más positiva de lo que eras en el momento. Con el tiempo, la memoria cambia. No porque borre lo negativo, sino porque deja de ser lo único que ve. Al inicio, cuando la relación termina, su mente se enfoca en lo que no funcionó. Eso le permite sostener la decisión. Pero cuando ya no hay interacción contigo, cuando no hay fricción diaria, cuando no hay nada que defender activamente, ese enfoque pierde fuerza. Y aparece algo distinto. Recuerdos específicos. Momentos donde se sintió bien, donde hubo conexión, donde la experiencia fue real. Y esos momentos empiezan a destacar más que antes. No porque el pasado cambie, sino porque la forma en que lo procesa cambia. La emoción baja. La distancia aumenta. Y con eso, la percepción se vuelve más equilibrada. Pero si tú reapareces con presión, con necesidad, con intentos de convencer, rompes ese proceso. Porque vuelves a activar lo negativo. Le recuerdas por qué se alejó. Un hombre que se mantiene fuera permite que el recuerdo se limpie. No perfecto, no idealizado al 100%, pero sí menos cargado. Y cuando el recuerdo se vuelve más positivo, tu imagen cambia. Ya no eres solo el problema. Eres una mezcla de experiencias donde lo bueno empieza a pesar más. Y eso influye directamente en cómo te percibe ahora. Porque la memoria es la base de la emoción. Y cuando la emoción cambia, la decisión puede empezar a moverse. 9. Se da cuenta de que tu ausencia tiene peso. Y no sabe cómo manejarlo. Aquí es donde todo empieza a juntarse. Ya pasó el alivio, ya notó el cambio en su rutina, ya sintió tu ausencia, ya empezó a recordar de forma más positiva. Y ahora aparece el peso real. No es constante, no es todo el día, pero está ahí. En momentos específicos. Cuando algo le recuerda a ti. Cuando compara sin querer. Cuando se da cuenta de que ciertas cosas no se repiten igual. Y lo que más le incomoda no es solo la ausencia, es no tener control sobre ella. Porque antes podía escribirte, reaccionar, mantener algún tipo de conexión. Pero ahora no sabe si puede. No sabe cómo responderías. No sabe si sigues en el mismo lugar emocional. Y esa falta de control genera tensión interna.
Pero aquí tienes que entender algo. Esto no significa automáticamente que va a volver. Significa que ahora sí está procesando tu valor de forma real. Y aquí es donde tú tienes que dejar de engañarte. Si durante todo este proceso estuviste rompiendo la distancia, reaccionando, dando señales, nunca llegaste a este punto. Te quedaste en las fases iniciales. Así que si quieres resultados diferentes, necesitas comportamiento diferente. Deja de buscar señales inmediatas. Deja de querer controlar el proceso. Sostén tu posición. Porque este punto no se ve, pero se siente. Y es aquí donde realmente empiezan a cambiar las cosas. 10. Puede volver. Pero solo si tu ausencia fue real y tu cambio también cuando te alejas bien, cuando sostienes la distancia, cuando no reaccionas, cuando no persigues, sí existe la posibilidad de que vuelva. Pero no por lo que crees. No vuelve solo porque te extrañó. Vuelve porque la percepción cambió. Porque ya no eres el mismo hombre accesible, predecible y disponible que tenía antes. Ahora eres alguien incierto. Alguien que no puede leer fácilmente. Alguien que no sabe si todavía está disponible para ella. Y eso genera respeto. Pero aquí es donde muchos vuelven a fallar. Porque cuando ella regresa, bajan la guardia. Vuelven a lo mismo. Misma disponibilidad, misma energía, misma falta de límites. Y el ciclo se repite. Un hombre que entiende el proceso no se emociona con el regreso. Se mantiene. Observa, mide, decide. Porque entiende que el regreso no es el final. Es una nueva dinámica. Y si tú no cambiaste de verdad, no va a durar. Pero si tu ausencia fue real y tu evolución también, entonces el regreso puede ser distinto. No garantizado, pero sí más sólido. Te voy a decir algo que muchos no aceptan. Cuando te alejas, no es ella la que pierde primero, eres tú el que se redefine. Y si no usas esa distancia para cambiar de verdad, todo esto no sirve. Porque puedes hacer contacto cero, puedes desaparecer, puedes hacer lo correcto, pero si sigues siendo el mismo por dentro, nada cambia realmente. Ahora quiero que hagas algo. Cuéntame en los comentarios qué pasó en tu caso. Si te alejaste, ¿cuánto tiempo, qué reacción viste? Voy a leerlos y voy a responder a varios personalmente. Si este vídeo te hizo ver las cosas diferente, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete. Esto no es opcional. Suscribirte es parte de este proceso. Y en el siguiente vídeo vamos a entrar en algo que muchos malinterpretan, porque una mujer se acerca justo cuando tú empiezas a olvidarla.